Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución dedicada a apoyar esas familias rurales afectadas por una enfermedad catastrófica como es el cáncer, terrible, absorbente de todas las energías y de todos los recursos económicos que tenga la familia, y agota todos los bienes de la familia, lo agota enfrentar esa enfermedad. Una enfermedad sumamente cara. Medicamentos, imágenes, la alimentación, las consultas médicas, la quimioterapia, la radioterapia, las cirugías. Dios mío, eso es tremendo. Entonces, tener instituciones que se dedican a apoyar, a brindarle, aunque sea una asistencia digna a una familia humilde, humildísima, muy pobre, es un gesto patriótico, yo diría, porque es en bien de la patria, de la gente buena, la gente rural, que todavía es donde está el mejor asiento del país, del ciudadano dominicano, todavía en las zonas rurales, donde está el más sano. El ciudadano más sano de la República son esas familias que están atrapadas en los campos, en las zonas rurales,
mucha pobreza y además mucha discriminación con respecto a los ciudadanos de las ciudades que gozan de mayores ventajas y de mayores asistencias, los hospitales, porque aquí es que está la opinión pública. Pero una pobre familia, imagínense, atrapada en uno de los montes, en las zonas rurales profundas del país. Imagínese usted las dificultades que tiene en esa familia para poder atender su salud o su alimentación o su asistencia social, su entorno, su hábitat. Eso es muy difícil, hay que apoyar este tipo de instituciones. Por eso yo siempre amplío estos comentarios, lo amplifico y lo motivo, tratando de que por lo menos la gente se pueda estimular, apoyar acciones de asistencia social, de asistencia médica que brindan este tipo de instituciones, este patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra oportunidad que usted tiene de asistir a jóvenes que están en alto riesgo. Esta institución los forma, los hace buenos ciudadanos para servirle al país, y entonces eso es un trabajo arduo, costoso, pero gracias a esa acción polinizadora y desinteresada de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica, pueden brindar estos servicios de asistencia a estos jóvenes y entonces obtener esos logros que son sacarlo a camino, hacerlo buenos ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Economía. Bueno, seguimos entusiasmados con los precios de los productos de exportación y de productos que yo como lo asocio, señores, como la bandera dominicana. Son símbolos del país. ¿Por qué que eso nacieron con la formación de la República, antes de la República, diríamos con la colonización española en América? Entonces se le dio forma a todos estos cultivos, fueron apareciendo y traídos, los que eran locales del área de las Américas fueron importados, lo traían los españoles, luego los europeos más al norte, los ingleses, franceses, de esas posesiones por allá traían también esos cultivos y se fueron estableciendo en las Américas. Entonces la República Dominicana ha tenido esos pies productivos, como hemos dicho nosotros otras veces, que son como la génesis, la fundación misma de la República. Son nuestra bandera, nuestros escudos. Esos son esos cultivos como el cacao, el café, tabaco, la caña de azúcar. Imagínense ustedes las Américas. La caña, los ingenios, todas estas islas del Caribe y la parte de México, Perú, toda la América. Extraordinario también. Hay que, uno tiene, señores, que guardarle respeto a esos colonizadores. Fueron gente diríamos, que sus caballos hollaban estos terrenos de las Américas, sus lanzas y sus espadas, ese hierro sobre las espaldas y las qué sé yo, los vientres de todos estos infelices indígenas de las Américas, pero, señores, el arrojo de esos soldados, esos hombres y mujeres españolas que vinieron a estos terrenos desconocidos, eso fue gente verdaderamente, no eran solo de que aventureros, vamos a ver que era gente también de riesgo y de valor. Eso no era tarea para muchachitos, eran tareas homéricas, como se dice. Pues bien, cacao, qué bueno, $4,308.50 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York, sigue en ascenso, excelente.
El petróleo subió algo, 74.22, subió como $2, y eso no es bueno. El azúcar está en 20.88, ha perdido unos 5 o 6 dólares, quizá ya comienzan a estabilizarse los mercados, la producción, comienzan ya las zafras en todas estas zonas de las Américas, comienzan las zafras de la caña de azúcar. Entonces eso puede, no sé si será tal vez que las proyecciones son buenas y tienden a bajar. El café, 191.60, bajó unos 9 dólares, más o menos 9 dólares con respecto a los precios de ayer. Entonces el oro, como decíamos ayer, un error, el 0 es lo que vale y no un 9 como había ahí ayer, un 9. 2.047.35, ese es el valor de la onza de oro, pero eso es un precio muy bueno también. La plata, 24.55, eso está muy bien. Felicitamos a los agraciados con esos precios que le puedan caer, señores, porque hay que ver un quintal de cacao que cueste 8, 9 mil pesos, un quintal de café, 10.000 o 12.000, dependiendo de el tipo del café, como hemos dicho, ese café de aroma, ese cafés especiales, el mismo cacao de aroma. Ay, Dios mío. Bueno, esos son buenos augurios para nuestros productores, que a mí me alegra mucho. Lo digo con toda honestidad. Bueno, el conflicto, hay que hablar de todos esos conflictos de guerra y esas cosas, no hay duda que van a poner el mundo, tienen el mundo preocupado. A pesar de que las potencias, diríamos que China y Estados Unidos, que son las dos potencias más importantes hasta ahora, y las que están disputándose, diríamos, el orden mundial, o la hegemonía mundial. Uno sabe que los chinos son una potencia ya económica, militar, pero Estados Unidos y los mismos chinos reconocen que es una hiperpotencia, una superpotencia, pero más que una superpotencia, es una hiperpotencia, lo he dicho varias veces aquí. Estados Unidos puede lucir como declinante porque ha tenido unos presidentes ahí que han ido como actuando en forma rara, le falta como calidades de liderazgo, de aquellos liderazgos. Como que la política americana está en manos como, no voy a decir bisoña, pero es manos de gente que no sé, son liderazgos débiles, vamos a llamarle así. Pero Estados Unidos sigue siendo un país que aunque ha perdido vigencia porque tuvo, después de terminada la Guerra Fría, Estados Unidos asumió ese papel, diríamos, de líder mundial. Y era el centro de la tierra, como se dice. Pero no hay duda que la misma competencia de China ha ido disputándole muchos espacios, principalmente en Oriente, que es una zona donde Estados Unidos juega un papel importante, pero no está allá. Está y no está. Me refiero que no es una potencia de la zona, sino que influye en la zona. China tiene muchas disputas ahí, pero Estados Unidos tiene que ser la cobertura de países como Corea, Japón, Australia, Taiwán, esos mismos países como Singapur y Malasia, no sé, tienen, aunque eran de Commonwealth, Inglaterra tiene mucho peso ahí, pero Estados Unidos juega un papel importante ahí. Hasta Vietnam yo creo que ya está con cierta inclinación ahí con los Estados Unidos porque China es muy agresiva. Entonces, ese país que es Estados Unidos no puede lucir declinante, pero hay pasos que se ven declinantes en Estados Unidos. Por ejemplo, ese que dio hoy. El presidente Biden luce, parece arrojado porque se atreve a tomar decisiones como esa que han hecho con esas negociaciones con Venezuela, un país que está en una situación tan difícil.
el propio Maduro se siente victorioso porque le han liberado a uno de los hombres más importantes, que él entendía que había que liberarse, pero también le liberaron a los sobrinos de su mujer, de Sila, la esposa de Maduro, porque estaban presos por narcotráfico. Pero entonces Estados Unidos luce, digo yo, declinante cuando países como la situación de Venezuela, un régimen como ese que está apestado, entonces esta gente tiene unos rehenes allí, prisioneros, lo tienen como rehenes para negociar con Estados Unidos y Estados Unidos entra en ese negocio. ¿Cómo es posible que Estados Unidos se deje chantajear de un país como Venezuela? Eso me gusta de Trump a mí. Trump por lo menos, él tiene un hombre muy díscolo y es un dinamitero, es verdad, y yo no le tengo confianza, no es el hombre que me gusta a mí para que dirija Estados Unidos porque es muy inestable. Y además es un hombre que tiene una simpatía con un régimen como el de Rusia, que es un régimen despótico, antidemocrático, genocida, como el señor del Kremlin, que ha visto pasar 6 o 7, 9 periodos, yo creo que van. No, pero son como 7 periodos norteamericanos viendo al mismo Putin gobernando a Rusia. Y en Estados Unidos pasa George Bush 8 años. Viene Obama, 8 más, son 16. 4 de Trump son 20. 4 de Biden, 24 años. Y el mismo presidente de Rusia allí, pero en Estados Unidos hay que cambiar. En Estados Unidos cada 4 años vienen elecciones, igual que en China. Entonces estos son unos dictadores. Estados Unidos no puede actuar como ellos, es verdad. Pero aquella gente no negocian con rehenes. Ese Putin, en una ocasión, año 2000, no recuerdo, 2003 o 2005, no recuerdo bien, pero un grupo de chechenos musulmanes secuestraron una iglesia, una escuela en Beslan, en Rusia. Berlan creo que se llama la zona, el lugar. Y en esa escuela habían 1.200, 1.300 entre alumnos y maestros. Y un grupo terrorista, musulmanes, se apoderó de esa escuela. ¿Y qué hizo Putin? Gaseó la escuela para matar a los terroristas, 10 o 12 terroristas. Pero mató 300 niños envenenados, gaseados, y 700, 600 heridos. Y entonces, ¿cómo se explica? Ese es un elemento que no pudiera ni siquiera visitar un país democrático. Hasta la guerra de Ucrania, Putin andaba, como dicen, para arriba y para abajo, paseando su genocidio, matando a sus adversarios. Nadie le puede disputar. Usted le critica el régimen, cae preso y no aparece, después te desaparecen. Entonces, ¿qué democracia es? Estados Unidos no es así. Estados Unidos exporta valores. Por eso yo he dicho que Estados Unidos tiene que seguir liderando el mundo por encima de China y todo esto, porque estos son regímenes que nada más, lo de ellos es, la soberanía vale más que los derechos humanos, decía Deng Xiaoping. Pero en China también te matan y te apresan. Ahí no respetan, no hay democracia. Entonces Estados Unidos puede exhibir eso. Por eso es que Estados Unidos tiene sus cosas incómodas con China, porque China se molesta cuando Estados Unidos dice, no, nosotros nada más no abogamos por lo económico, lo militar, también abogamos por los derechos humanos, no respetan nada. Entonces Estados Unidos luce declinante cuando ve todos estos espectáculos de estos dictadores, el de Corea del Norte, ese otro que usted no sabe cómo que está pensando este señor, puesto a que cree un problema allí. Entonces Estados Unidos y las potencias de Occidente tienen que mirar. Es decir, un grande, un fuerte, una potencia, una superpotencia a veces tiene que lucir débil porque tiene que respetar los escrúpulos. Pero un débil, un chiquito, que no respeta los escrúpulos, entonces luce fuerte y se envalentona, como es el caso de ese de Corea del Norte.
Entonces Estados Unidos, esa negociación me lució a mí como una debilidad de Estados Unidos, del propio Joe Biden. Y es posible que esas mismas elecciones, porque en Venezuela yo no creo que haya garantía para hacer unas elecciones legales, porque que ese señor no va a perder el poder. Y si pierde el poder y tiene que salir de ahí, eso es una debacle, no es una simple derrota, no es una debacle en Venezuela. Y las Fuerzas Armadas, ¿qué actitud van a tomar? Entonces Estados Unidos no puede ser una especie de guardián nada más, desarmado allí. Como que falta más fuerza, falta Trump en ese aspecto, falta Trump en Estados Unidos, no hay duda de ello. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más temas. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, entonces esa potencia que es Estados Unidos me luce a mí, repito que hay cierto declinamiento, tiende a declinar aquel poder, pero sigue siendo la hiperpotencia, no hay duda. Pero ya estos son actos, ese acto de hoy del caso de Venezuela y el señor Saab, debilita mucho el poder norteamericano, ese poder, no recuerdo cómo era que le llamaban, el poder blando de Estados Unidos, esas actitudes diplomáticas, económicas y cosas, pero el poder fuerte de Estados Unidos, ese de imponer cosas a base de su poder militar y de su misma fortaleza económica. Pero luce una nación cuando tiene que negociar primero con un tigre, que es el señor Maduro, un patán. Y segundo,
cambiando rehenes que uno sabe que fueron prisioneros hechos para eso, para chantajear a Estados Unidos, porque a Maduro lo que le interesaba era el señor Saab, que sabe demasiado cosas. Probablemente Estados Unidos le sacó toda la información que necesitaba, porque ese señor muy importante, sobre las transferencias y los dineros de Maduro y los robos que le han hecho a Venezuela. Él era un traficante de eso, moviendo capitales y un tipo útil para el régimen, para el chavismo y el madurismo. Entonces también hasta financiando movimientos terroristas y de todo, pues han hecho de todo, y a Irán, esos negocios con Irán. Entonces ese señor sabe muchísimas cosas. Probablemente Estados Unidos exprime a este tipo, le saca toda la información que necesitaba y se lo mandan de nuevo a Venezuela como quizá ya como un despojo desde el punto de vista del espionaje, diríamos, de la información más crítica o más importante, qué sé yo, no sé, eso es una especulación. Pero el Departamento de Estado, el señor Blinken, pidió la rendición de Hamás. Y la verdad que también lo hizo Israel. Israel le dijo, miren, lo mejor es que se rindan. Nosotros dijimos aquí, yo recuerdo, la experiencia de paz para Galilea, aquella humillación que le hizo Israel a la OLP en Líbano y al señor Yasser Arafat, que al final tuvieron que salir por un corredor, por el muelle ahí de Líbano, y salir a Marruecos y a Túnez y esos lados por ahí. Tuvieron que salir bajo esa protección de las Naciones Unidas y de las potencias que tienen vigencia en la zona. Entonces hubo que hacer un corredor. Y nosotros dijimos, eso es lo que Israel va a hacer en Gaza. Y lo está haciendo, pero desde luego Israel está perdiendo imagen porque esa guerra, demasiados objetivos bombardeados. Es decir, Gaza no era una ciudad, Gaza era una fortaleza militar. Porque la cantidad de bombas que han tenido que lanzar los judíos allí, esa cantidad de impacto, señores, es una cosa de loco, y eso, esta ciudad está prácticamente medio destruida. Entonces, si todo lo que se ha destruido eran objetivos militares, estamos hablando no de una ciudad, sino de una fortaleza militar. Y de hecho es así, porque no es verdad que en una noche usted puede lanzar 3 o 4 mil cohetes desde ese territorio a Israel. Y eso debe tener alguna estructura especial para eso, porque eso no nace de un patio y que lanzando eso así como si fueran cohetes chinos. Entonces, esa es una situación muy grave que Israel va a tener o busca la forma de limpiar a Gaza de ese terrorismo de Hamás. Estados Unidos es consciente de eso, le piden que se rindan porque es la única forma de parar esos bombardeos, que ya son cosas que ya son prácticamente inaguantables, porque uno sabe que esa ciudad no se puede sostener sobre la base de recibir tantos impactos de bombardeo, de bombas. Eso es imposible. Además, Israel también tiene que buscar un horizonte de cuándo termina esa guerra, porque también Israel se desangra con eso, económicamente hablando, porque no es una superpotencia. Israel es un país muy pequeño, tiene economía fuerte, tiene muchas ayudas, pero es un país que no tiene que fajarse a doblar, como se dice, el acero para levantar los pesos. Eso es un país que se trabaja. Una pena que esté pasando esas cosas tan amargas, tan difíciles para esas familias ahí, que no va a ser fácil. Pero fíjense lo que pasa en Rusia. Este de Rusia manda cohetes Khalil, supersónicos, hipersónicos, y caen y bombardean. Ahí había una estación de tren bombardeada por ese señor Putin. Pero nadie, en Europa ni se molestan. Ni en el mundo usted no ve, en Nueva York no hay una protesta. Ni en América Latina, ni en Europa usted ve una protesta por esa actitud del señor de Rusia. Y han matado miles de niños y ancianos y mujeres ahí en Ucrania. Pero el mundo no dice nada. Tranquilos. Una estación de tren volada
Un cohete de eso que lo lanzan y caen donde le dé la gana al cohete. Y así puede explosionar en un hospital, una clínica, una iglesia, una escuela o en una estación de tren. Y mata muchísima gente, hiere muchísima gente y no ha pasado nada. Miren eso. Ese es el bombardeo del señor de Rusia. Hoy eso es Gaza. Eso es Ucrania, señores. Fíjense bien, eso es Ucrania. Miren cómo bombardea el señor de Rusia, pero no recibe la reprimenda que reciben los judíos. ¿Por qué? Porque es un mundo hipócrita. Esa es la pura verdad. Ahí mueren niños también. Y mueren mujeres y embarazadas, han muerto y han muerto de todo en esa guerra. Callados. Incluso han muerto centenares de miles de soldados rusos y en Rusia mismo no lo saben. Porque el régimen le niega la información a las familias. Fíjense el nivel de violación a los derechos de la persona que hace ese régimen. Y ese régimen no recibe el castigo mediático que recibe Israel. Porque es que estamos en un mundo hipócrita. Esa es la pura verdad. Y vemos sectores de Estados Unidos democráticos apoyando a ese señor. Y la guerra, que la gane él. Pero miren cómo es, miren la destrucción, la capacidad de destrucción, cómo se ha destruido a Ucrania, un país que tiene más de 100.000 kilómetros cuadrados minados por el ejército de Rusia, que él se jacta de decir que tiene más tierra, 5 veces más tierra capturada que la que tenía al principio de la guerra, pero claro, usted lo que ha hecho es minar todos esos terrenos, ahí no hay quien pase, por ahí no se mueve ni él mismo. El ejército de Rusia no puede moverse en los terrenos que tiene supuestamente capturados. De Rusia, de Ucrania, porque están minados, totalmente minados, más de 1.000 kilómetros de minas. Entonces, ¿qué guerra es estas? Son estas, mejor dicho. Pero esa hipocresía se mantiene. Los cohetes rusos vuelan y caen donde les da la gana, caen allí. Estados Unidos lanza 5 cohetes Tomahawk a cualquier sitio de eso y es una escandalera inmediatamente. La hipocresía. Pero vamos a ver de la hipocresía de aquí. Señores, ese comunicado de ayer del PRM que nosotros comentamos y dijimos toda la bisoñez política del PRM, salir con una cosa tan muchachil, decía yo ayer, un documento que no tiene fuerza política, porque eso es lo que denota es debilidad. Es decir, un gobierno como el del PRM, un líder como el presidente Abinader, todas las encuestas le dan ganador, todos los comentarios, bueno, y los bienes públicos al servicio del presidente para entregarlo. Ya vamos para Neiva a entregar títulos, vamos para Dajabón, vamos para Montecristi, el país entero entregando los bienes públicos. El dinero público lo regalan, lo dan, lo botan y hacen un desastre con los cuartos, como se dice. Es decir, ¿cómo me va a molestar que me critiquen los errores que yo cometo, que me lo critique la oposición? Y voy a acusar a la oposición de tener un plan macábrico, un plan de desacreditar al gobierno. Como decíamos ayer, ¿y qué es lo que va a decir la oposición? Tiene que decir los errores, las imprudencias que comete el partido que está en el poder, sabe que se la van a sacar y se la van qué sé yo, a multiplicar el efecto mediático, van a tratar de hacerlo lo más, porque todo el gobierno ha montado toda una orquesta mediática para acabar precisamente con la oposición y burlarse y humillarle. Ahora, por ejemplo, las denuncias gravísimas de que se han robado, que se han quedado con los bonos navideños. ¿Quién es el culpable de que le hagan crítica de eso? Es el propio gobierno. ¿Quién es el culpable de regalarle los dineros públicos a comunicadores que le llaman bocinas? Que le dan dinero a borbotones, millones y millones de pesos del erario se le entregan a comunicadores y comunicadoras
y gente que viven negando que son dinero. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren que hagan? Que la oposición no le diga eso. Someten ese caso de Aerodón en forma supremacista. ¿Se va a quedar callada la oposición? No se puede quedar callada porque ustedes son los que le están dando el material. Es decir, todas esas conductas, por ejemplo, Leonel Fernández fue crítico, no voy a decir muy crítico, porque eso lo dice cualquier político de la oposición. Le dice a un gobierno mala paga si el gobierno no paga. Eso es lo más lógico. ¿Por qué? Porque ese político, Leonel Fernández, me imagino, sale al interior, va, por ejemplo, a Moca, o va a Mao, a la línea noroeste, y le dicen, señor Fernández, mire, aquí en Moca nos deben un dinero a los polleros, que INEPRE tomó unos productos y no lo ha pagado, el gobierno no paga. Muy bien. Llega a Mao, y en Mao encuentra una comisión de dueños de tractoristas o de dueños de máquinas y le dicen que le deben 105, 110 millones de pesos. Preparación de terreno y que no se lo han pagado. Muy bien. Va acumulando la información Leonel Fernández. Llega a San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana le dicen que le deben 305 millones de pesos a los dueños de máquinas que le han preparado terreno a los pequeños y medianos productores por instrucciones del Ministerio de Agricultura. Guarda esa información. Cuando regresa de San Juan, pasa por Asua y en Asua encuentra otra comisión que lo aborda. Porque no es lo mismo que lo diga Leonel que lo diga Manuel Fermín aquí. Entonces, en Asua le dicen, mire, presidente Fernández, a nosotros nos deben 35 millones de pesos. Porque le preparamos tierra a los productores de Asua y no nos lo han pagado. Leonel viene de ese viaje, viene con un criterio organizado y dice, ven acá, pero esto es hay que darle filo a esto, vamos a decir que el gobierno es mala paga. Entonces Leonel Fernández aprovecha una situación como político curtido, un político cuyo oficio es presidente de la República, porque eso es lo único que ha ejercido. Imagínense usted. Si sabrá ahí su tacticismo político, ¿cuál es? Es explotar esas cosas. Entonces Leonel Fernández viene y dice, este es un gobierno mala paga. ¿A eso obedece a un plan de desacreditar el gobierno? ¿O ustedes le han dado el material para que ese político diga eso? Pues, una semana después de eso, ¿qué ha pasado? Hoy, dice el periódico, trae el periódico aquí, la información de que ministro Limber Cruz de Agricultura entrega cheques a productores y proveedores, pagan 792 millones a productores y proveedores. ¿Se inventó Leonel Fernández esto? ¿Es una táctica de desacreditar el gobierno? No, las evidencias las dan ustedes. ¿Qué ha pasado? Hoy Leonel Fernández le puede decir, bueno, valió la pena hacer la denuncia, porque pusimos en evidencia que este es un gobierno mala paga y que no quería pagar, pero como me oyó a mí decirle eso, y yo soy un candidato que estoy disputando la presidencia de la República con el presidente Abinader, entonces me han hecho caso. Ahora, ¿quién gana en eso? ¿Gana el que paga o gana el que denunció y evidencia la realidad? Por eso es que los políticos van ascendiendo, un político en oposición gana respeto porque no ha hablado una mentira, le ha dicho una verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice la autoridad nacional aquí? Cruz entregó cheques simbólicos a representantes de los productores y proveedores de servicios. Parece que no le entregaron los cheques originales, sino un cheque, un facímil de cheque. Pero eso está bien, porque eso el gobierno tiene que pagar. Los beneficiarios de los pagos son productores de cebolla. Siempre negó el ministro irresponsablemente, embustero, negaba que no se le debía dinero a los cebolleros. Que no tenían deuda, que ellos no tenían deuda. A los productores de cebolla de Ocoa
con 158 millones de pesos. ¿Ustedes creen que una comunidad pequeña como Coa se puede dar el lujo que el gobierno le tenga una deuda de 158 millones de pesos probablemente un año, o 2 años, o año y medio atrás? ¿Quién resiste eso? Vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a seguir con este tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das, se van. Esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir con el tema anterior. Los beneficiarios de los pagos son productores de cebolla de Ocoa, repito, con 158 millones de pesos. La Unión de Productores de Ajo y Horticultura de Constanta, 70 millones de pesos. Productores de plátano, 20 millones de pesos. Proveedores de fungicidas, 213 millones de pesos. Preparación de tierra y operadores de equipos pesados. Oigan bien, 295 millones de pesos y 36 millones respectivamente, que eso son los de ASUA. Entonces, uno dice lo siguiente, esa gente se sienten agradecidos de Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque hizo la denuncia un hombre que le está disputando el poder al PRM y al presidente Abinader. El presidente Abinader diría, mira muchacho, Limbe, ven acá, ¿qué es lo que está pasando con esto? Como decíamos nosotros aquí. Mire, esa gente hay que pagarle porque Leonel Fernández se va a llevar a esa gente. Es el vocero de ellos. Bueno, pues Leonel Fernández se convirtió en el vocero de ellos. Eso es desacreditar el gobierno. Por eso digo, eso es ridículo lo que se hizo ayer. Por eso insisto.
Insisto porque es cierto que eso es un documento ridículo, el que publicó el PRM hablando de eso, y que en enero va a dar datos de ese plan, un plan. No es plan, son ustedes mismos que han vaciado las redes, como decíamos, se está pudriendo el gobierno en la red y no dice nadie nada. Todo ese dispendio, todos esos gastos, robos, se roban las tarjetas de solidaridad, se roban los bonos navideños, la gente critica y dice todo, porque era lo que decíamos los reformistas. Se nos desacreditaba la entrega de cajas, las cajitas de Balaguer, aquellas cajas humillantes, aquel bajismo rabioso. Siempre criticando la cajita, pero la caja se la llevaban las damas. O 2 o 3 cajitas se podían llevar también porque se pedía para el barrio. Pero se veían las 3 cajitas. Pero ahora sale una chica con un sobre cargado de ¿qué? De tarjeta con miles, cientos de miles de dinero robado. Porque esa cajita, la caja usted no se la podía meter en los bolsillos ni en un sobre. Pero las tarjetas sí se meten en un sobre, muchas. Es decir, quien ha dado pie a todas esas críticas tan severas que se le están haciendo al gobierno han sido los mismos funcionarios del partido y funcionarios del gobierno. Su ineficiencia, su ineficacia, sus obras, yo he dicho, son obras ornamentales. Y ahí lo vimos, ahí se ve el malecón muy bonito. No es que se van a criticar esas obras. Pero es un gobierno, son gobiernos y funcionarios, como hemos dicho, son escasos en constructores de Estado. Lo hemos dicho, ese personal que es constructor de Estado es escaso en esas filas partidarias. Y entonces son de obras pequeñas, como dice mi amigo José Café. Son gente de impulsos pequeños. Y miren lo que en ornamento que estamos, pero sin embargo la ciudad no tiene alcantarillado, pluvial y sanitario en muchísimas zonas, pero la autoridad no se faja con eso, porque eso va por debajo de la tierra, eso no se ve. No, vamos a limpiar el malecón que se ve más bonito. Pero esto no es ornamental, esto es funcional, no es solamente ornamental. Entonces, todas esas críticas se las ganan a veces los gobiernos, porque no es solamente este gobierno, cualquier gobierno que no ejecute, o un gobierno que dé pie a esos errores, que sea motor para esos errores, ¿qué le va a pasar? La oposición se aprovecha de ello. Por ejemplo, Leonel Fernández siguió con un tema que el gobierno o el PRM entenderá que se trató de desacreditar el gobierno. Afirman que el canal La Vigía no funciona. ¿Quién es el culpable de esto? La política fronteriza, un fracaso con Haití. Entonces se le hicieron esa crítica, entonces Leonel Fernández es el malo. O la oposición que hizo las críticas de esto, nosotros mismos dijimos que eso era una barbaridad lo del Vigía. Ahí están, los mismos productores son los que se quejan y dicen que eso no funciona. Todo un tramoyismo, como hemos dicho, es lo que se ha jugado con Haití. ¿Qué se hizo con el canal? Toda una bulla como para encantar a la gente. Pero la realidad es que eso no funciona. Porque que ese bombeo, yo lo decía, eso ¿de dónde van a sacar los 15,000 galones por minuto esas bombas? ¿Qué es lo que va a hacer allí? Si no hacen la presa, no se va a poder hacer eso. Haití está haciendo lo indebido porque está violando, como hemos dicho nosotros 1000 veces aquí, el artículo 10 de los tratados del 29 y el artículo 6 del protocolo, de la revisión del protocolo del 36. Se están violando flagrantemente y nosotros todavía actuando con desconocimiento de eso. Lo hemos dicho también aquí. Bueno, pues ahí está el canal La Vigía, no funciona. ¿Qué dicen los productores? Entonces esto obedece a un plan, estas críticas no pueden obedecer a un plan, es la realidad. Parceleros de la zona expresaron que esta rehabilitación hecha por el INDRI no le aportó ningún tipo de solución a los problemas de la zona de riego de La Vigía, donde asisten miles de tareas de terreno. Trabajadores del proyecto amenazaron con protestar en las oficinas del INDRI debido a que tienen 3 meses sin cobrar sus honorarios. ¿Ustedes están oyendo?
Papito Mendoza, Ramón Cruz Esteve y otros brigadistas que pidieron reserva de su nombre por temor a represalias, dijeron que en la oficina del INDI le prometieron pagarle quincenalmente, pero según afirman pasaron 3 meses y no han cumplido su promesa. Parceleros fueron engañados, mientras que los parceleros de la comunidad La Vigía alegaron que fueron engañados por las autoridades que le prometieron la rehabilitación completa del canal para llevar agua hasta lugares que hace alrededor de 20 años habían desistido de sembrar porque el canal La Aduana fue inhabilitado. Ese canal, todo el mundo sabe que fue inhabilitado en su cabecera, en su obra de toma, por los mismos haitianos, robando material de cascajo y arena, y dañaron la obra de toma del canal, la obra derivadora, y nadie hizo nada allí, porque esa es la verdad. Pero como nos estaba mojando por ahí, y Haití no tenía aquella dentellada que le ha dado al río, que quiere darle al río, pues todavía no han alado el agua, pero ¿qué es lo que va a pasar? El gobierno tiró la toalla. Se puso de una bravuconada allí y no resolvió nada. Y lo que hizo fue empeorar la situación. Ahora ni hay comercio, hay río, pero hay un canal que está en construcción que lo tiene Haití. Haití no ha parado de trabajar y las bravuconadas nuevas de nosotros se volvieron aguas de borrajas. Es decir, se da pie a esas cosas, pero ¿quién es que le da pie a eso? Son ustedes que han hecho sus errores. Entonces la oposición, ¿qué es lo que va a hacer? Aprovechar esos errores y todas esas distorsiones. Me pareció, por eso decía, es un documento verdaderamente flojo, frágil, y es lamentable, porque es parte de esa vocación de permanencia que hay en el camino malo. A todas esas cosas que Balaguer se refería, no era solamente a la corrupción, o a esas actitudes también violentas que presentan esa familia, ese ADN PRDista que viene de viejo y que le han dado esa vocación de permanencia en ese partido, o las derivaciones de las organizaciones políticas que se han salido de ahí y que no han cumplido, porque el PLD salió de ahí, pero el PLD no ha tenido esas actitudes. Salió del PRD. Todos esos partidos, prácticamente, el único partido que no salió de ahí fue la Fuerza Nacional Progresista y el Partido Reformista. Que ahí vi, señores, ese es el problema. ¿Quién alimenta las críticas? Ramón Rogelio Henao fue a un meeting, Dios mío, a una actividad, y fue prácticamente abucheado, ignorado. Esas cosas son las que yo he dicho aquí. Miren, eso pasó con Ramón Rogelio Henao. ¿Por qué? Porque hay la confusión del balaguerismo y el reformismo. Eso no es lo mismo. Oigan bien, el balaguerismo es una cosa y el reformismo que representan estos tigres es otra cosa. Para que estén claros, ese balaguerismo no vota ahí. Óiganlo bien. Ese balaguerismo no es esos tigres de Ramón Rogelio y Quique y un grupo y un tae de Alcántara. Eso es tigrismo político. Eso tiene carácter de vocación de permanencia. Para ir y enterrarse en el camino malo termina eso. Óiganlo bien. Porque esas conductas terminan en el camino malo. Esa vocación de permanencia de no hacer lo bien hecho las cosas del gobierno, primero. Y segundo, hasta lo imperfecto necesita ser perfecto, decía Maquiavelo. Señores, a mí me encanta leer a Maquiavelo, porque es que Maquiavelo, eso es una verdadera escuela. Lectura de lo político de Maquiavelo es genial. Ese consejo que le dio siendo el consejero de César Borgia, Maquiavelo. Y César Borgia tenía a Leonardo da Vinci, lo tenía a su servicio en su corte ahí para que le pintara y le hiciera escultura y todo aquello, y armas para vencer a sus enemigos. Y entonces Maquiavelo era el consejero
de César Borgia. Y le advirtió todas las cosas que le iban a pasar a Leonardo da Vinci, que este señor no lo iba a dejar ir así por así, hasta que él no tuviera consciente de que algo que este señor le fabricara un arma poderosa, entonces era una forma de que ya se podía ir Leonardo da Vinci de la corte cuando le diseñó una ballesta enorme a César Borgia. Y entonces, ¿tú crees que se debe ir, Maquiavelo? Le dice César Borgia a Maquiavelo, sí, ya usted lo puede despachar. Porque ya el solo mencionar el nombre de él le mete miedo a sus adversarios. Solamente decir que él ha preparado un arma tan poderosa como esa que puede matar 100 gente en un disparo. Eso es suficiente para que no le ataquen a usted. Oiga, qué consejero era Maquiavelo. Y entonces Maquiavelo le llegó a decir que hasta lo imperfecto había que hacerlo perfecto. Por eso siempre me han oído decir que hay que hacerlo mal hecho, bien hecho, para que eso pase. Se lo hacemos a advertencias siempre a los que están gobernando, y a esta gente se lo estamos haciendo con más hincapié, por la bisoñez, la juventud de estos jóvenes que están al frente del gobierno. No sé, así como hay caos en el tránsito, caos del ruido, que la gente no habla del ruido, pero el ruido es peor, es tan malo como el taponamiento de las calles. El ruido que hacen los callejeros, que hacen los conductores también. Y el desorden que hay en el país, que no hay autoridad que la controle. Todo eso va haciendo una especie de bomba de tiempo y dándole fuerza a quien, a la oposición. Si la delincuencia sube, la oposición se agarra, como se dice, de ese argumento. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo de su blog La Pregunta, que en esta semana nos hizo la tercera entrega de ese tema. Su trabajo que él ha preparado, lenidad o rigor, tal es la cuestión. Tercera entrega del doctor Marino Vinicio Castillo, de su blog La Pregunta. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.